Vamos al libro de Juan, capítulo 18, del verso 33 al verso 38. Juan capítulo 18, verso 33 al verso 38. Si usted lo encontró, su Biblia, y si no está proyectada, le invito a que se ponga en pie, por favor, para honrar la palabra del Señor. Ponga mucha atención a la palabra y siga la lectura, por favor. Dice así en el nombre de Jesús: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? ¿Tu nación? Y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Verso 36, respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Verso 37, le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, de nuevo eso, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Verso 38, le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? ¿Quién nos está narrando Juan en este pasaje que usted ha leído y ha seguido la lectura de la palabra del Señor? Primero, Juan nos está narrando de que los líderes religiosos de aquel entonces, los judíos, presentaron y llevaron a Jesús a la autoridad romana, al gobernador romano, Pilato, ¿verdad? Y lo llevaron haciendo acusaciones falsas, porque el justo no tenía ninguna falta, y lo llevaron con acusaciones graves y falta. ¿De qué lo acusaban al Señor Jesús? ¿Cuál era el motivo de los judíos de presentarlos al imperio romano? Porque lo que buscaban los judíos era la muerte, y necesitaban presentar acusaciones que lleven a la muerte a Jesús. ¿Y cuáles eran las acusaciones que presentaban los judíos y de las cuales Pilato quería resolver? Número uno, que Jesús estaba provocando alteración al orden público, al pueblo, ¿verdad? Número dos, que Jesús prohibía pagar impuestos. Mire, estamos hablando de acusaciones falsas, porque el Señor dijo: dar a César lo que es de César. Y la tercera acusación falsa era que él se proclamaba rey de los judíos. Y usted me decía: ¿era falso o era verdadero? Bueno, ahí lo vamos a desarrollar. Pero sin embargo, la intención de los judíos no era solamente eso, sino que lo que significaba para el imperio romano que alguien se levantara como rey, ¿verdad? Porque significa que estaría entonces derrocando o intentando un golpe de estado al César. Y por eso que la acusación era a tal nivel de estos líderes religiosos, que lo que buscaban era que el emperador romano o la autoridad romana, Pilato, lo llevara a muerte. Y usted ya leyó el pasaje y él termina diciendo: yo no encuentro ningún delito en esta persona. No tengo cómo él, en su justicia, que debió haber hecho justicia,
no lo encontraba falto, no lo encontraba ninguna gravedad, ninguna falta a este hombre, y lo encontraba inocente. Sin embargo, ahí usted va a ver el relato. Juan 18, 33 y 34. Mire lo que dice. Pilato entonces volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, mire, él no tenía problema llamar a Jesús. Recuerde que el Señor Jesús venía ¿de dónde? Del Getsemaní, de ese lugar. Piense usted que le dice la Escritura que él sudaba como ¿qué? Como gotas de sangre. Entonces, al ver a Jesús, Pilato, él no veía que puede hacer una competencia o puede ser una persona que conflictuara el imperio romano. Entonces, por eso que él le dice con cierta ironía, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque él comienza a ver desde su perspectiva, desde su óptica a Jesús, y por eso le hace la pregunta con cierto grado de ironía. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Lo que le está diciendo el Señor en otras palabras, ¿realmente quieres saber quién soy? Porque no era el interés de Pilato de saber quién era Jesús, sino que lo que buscaba ahí era salir finalmente de la situación difícil, compleja que tenía que resolver Pilato. Pilato no lo quería llevar a la muerte, no lo quería condenar porque no había falta en él. Por eso que no tenía problema en resolver lo que le estaba preguntando. No tenía interés saber quién era Jesús realmente. Y la respuesta para el Señor era muy simple. ¿Era un sí o era un no? Y el Señor, ¿cómo le responde? Si le decía que sí, ¿verdad? Primero, Pilato no entendía a qué reinado o a qué significaba la palabra rey, porque no se estaba refiriendo a Jesús a un rey político, pero para Pilato estaba haciendo su análisis a un rey político. ¿Me entiende? Y se le decía que no, todas las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento anunciaban al Mesías. Entonces, por esa razón que sigamos leyendo lo que dice el relato. Juan 18, 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿qué pasa? Pelearían por mí que yo no fuera entregado a los judíos, porque mi reino no es de aquí. Lo que le está respondiendo el Señor a Pilato es que mi reino no constituye una amenaza para Roma, ¿verdad? Él no vino, él tenía toda la autoridad, Dios encarnado tenía toda la autoridad para que todo se sujetara, pero los judíos, los que esperaban en él, no era el Mesías. Ellos lo que querían que el imperio romano esté sujeto y lo saque de la esclavitud, lo saque de la presión, de la tiranía del imperio romano para su beneficio. Pero no estaban entendiendo a lo que Jesús había venido a libertar, a liberar los que estaban cautivos, a dar, como dice la Escritura, a poder perdonar nuestros pecados, reconciliarnos con Dios. A eso había venido Jesús. Pero lo que ellos establecían como una verdad no era la verdad que Jesús le estaba explicando. Por eso es que Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? No, él aún así no podía comprender lo que el Señor le estaba diciendo. Él no podía entender que el reino que Jesús estaba hablando era espiritual y eterno, no el reino que él estaba entendiendo. Entonces Jesús le respondió, ¿tú dices que soy rey? Y que dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Y mire esto, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús le estaba diciendo, exponiendo todo el reino, el imperio de mentira para poder liberarlos por la verdad. Y aquí vamos a desarrollar la palabra. Eso era la introducción. Entonces la pregunta que hace ahí, ¿qué es la verdad? Pilato quería saber qué es la verdad. Y veremos esta mañana 3 enseñanzas. ¿Qué es la verdad? Número 1. Primero, la verdad no es un concepto de una palabra abstracta. No solamente es una palabra en sí misma, sino que la verdad que está hablando Jesús es una persona, Él mismo. La verdad que está hablando es la verdad encarnada en el Hijo
de Dios, Jesucristo. Entonces dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. En un sistema que vivimos hoy día, la iglesia, donde está en este mundo, en el sistema de este mundo, vivimos en un sistema que se llama posmodernismo, ¿verdad? Y en el posmodernismo todo es relativo, ¿verdad? La verdad que usted establece es relativa con respecto a la verdad de la Isabel, la verdad de Jaime. Vivimos en un mundo de que la verdad absoluta ya no existe. Y en medio de ello debemos entender que la verdad que nos hará libre es la verdad encarnada, que es en el Hijo. Solo esa es la única verdad. Todo lo que usted conoce como verdad que no sea iluminada por la palabra o la verdad encarnada en el Hijo, no es verdad. ¿Me entendió eso? Porque de ahí va a desprender toda la enseñanza. Todo lo que usted conoce por verdad y que no sea la verdad revelada por la palabra encarnada en el Hijo, no es verdad. Piensa ahí en eso. Todo lo que usted haya estudiado como verdad, y si no está revelada en el Hijo, no es verdad. Solo Jesús es la verdad. Por eso que Él dice que ese es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay nada, usted no puede conocer la verdad que no tenga comunión, ni que tampoco usted tenga la salvación que no sea a través del Hijo Jesucristo. No es mi verdad, no es su verdad, no es lo que el sistema llama como verdad, sino que Jesús es la verdad revelada por medio de la palabra. No hay otra verdad que usted pueda caminar y ser libre que no sea la verdad revelada en el Hijo por medio de su palabra. Y lo repito insistentemente porque el mundo en el que vivimos y las cosas que nosotros hemos creído, muchas de ellas dicen relación con una verdad que no es la verdad. Y aquí lo vamos a ver. Juan capítulo 1 verso 14. ¿Qué dice al respecto de la verdad? Y aquel verbo, o sea, aquel Hijo de Dios, fue hecho, o sea, Jesús se encarnó. Eso que la segunda persona de la Trinidad se encarnó ¿en quién? En Jesucristo. Y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cómo era la gloria? Como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Solo Él es la verdad. Jesús es la encarnación de la verdad. Jesús es la encarnación de la verdad. Vivimos en un mundo totalmente diferente a lo que establece por verdad. Es aceptado, es admirado quien es gobernado por la mentira, por el engaño, por el error o por la ignorancia. Vea cómo están los sistemas de este mundo, vea cómo están los gobiernos de este mundo, gobernado por lleno de mentiras, lleno de error, lleno de engaño, y eso lo establece como verdad. La mentira, mire, amados hermanos, cuando hablamos de mentira en la Escritura, la mentira habla de una ignorancia, de un error, de un engaño. Y todo el sistema que existe en los gobiernos de este mundo, cuando gobierna por la mentira, usted es susceptible y fácil de ser manipulado y controlado. Cuando no es la verdad de la palabra de Dios, todo lo que provoque en los sistemas de este mundo, los gobiernos de este mundo, lo que busca que sea gobernado por la mentira, por el engaño y el error. ¿Para qué? Para que usted sea manipulado y pueda ser controlado. Todo lo que está buscando el sistema de este mundo, tener mayor control de usted. Tener mayor, porque la forma que tiene mayor control de usted, entonces usted lo puede manipular, lo puede manejar. Con políticas de gobierno, con políticas de Estado, los organismos internacionales y todo lo que significa ello, la Agenda 2030, la Agenda 2045, todas aquellas cosas, lo único que busca con sus mentiras es poder ser usted manipulado y controlado. Y por eso que los hijos de Dios, aquellos que tenemos la verdad revelada, encarnada en el Hijo por medio de su palabra, usted no vive en esclavitud. Vivimos en este mundo, la mentira, decimos, pero ¿quién defiende? Esto es muy importante. Pero ¿quién defiende y vive por la verdad? Usted levántese con una verdad. A usted lo van a tratar de fundamentalista, lo van a tratar de terrorista, usted lo van a tratar de extremo, ¿verdad? Hasta de fascista. Entonces, ¿quién defiende? Pero quien defiende y vive por la verdad será criticado, rechazado,
llamado fanático, intolerante, terrorista y todo aquello. Sin embargo, mire, aquí usted hay un mejor ejemplo para poder graficar en el mundo de mentiras que vivimos. Pero no tiene problema la sociedad de aceptar cómo usted se perciba ideológicamente en desmedro de la biología. Usted hombre y mujer, pero cómo se percibe. Mire ¿me entiende lo que digo? En un mundo lleno de mentiras, usted lo hacen ser como tolerante porque acepta una distorsión ideológica por sobre lo biológico. Entonces es importante lo que pienso más allá de mi biología. Si Dios lo creó hombre y mujer, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Pero como usted se percibe, si es hombre se percibe mujer, si es mujer se percibe hombre, o se percibe árbol, o se percibe micrófono, como usted se fija, un mundo de locura. Romanos capítulo 1 lo explica muy bien, usted lo puede buscar y leer ahí. El hombre, la naturaleza del hombre, a lo que llegó, hermanos amados, se ha perdido toda capacidad de razonamiento, de criticidad, porque terminamos aceptando la ideología por sobre la verdad. Ser sabio, usted administrar con sabiduría revelada por Dios, mire, es mal visto. Es más fácil sumarse a un grupo lleno de errores, de mentiras, de engaños. Es más fácil estar en ese grupo que estar en el grupo de la verdad y la sabiduría. Y cada vez que usted decida caminar y transitar por la verdad, usted tendrá problemas. Tendrá problemas en su hogar, tendrá problemas en sus hijos, tendrá problemas en su familia, tendrá problemas en su trabajo, tendrá problemas con sus vecinos, tendrá problemas en el entorno. Porque no es aceptado que usted establezca una verdad por la palabra revelada en el Hijo, que usted pueda vivir por esa palabra. Y todo hijo de Dios debe tener o debe estar dispuesto a vivir esta libertad que Cristo nos llamó. No podemos sumarnos a las mentiras, a los engaños, de lo cual Dios abrió nuestros ojos del entendimiento para que podamos vivir en la libertad. Por eso que dice que conoceréis la verdad, esta verdad, y nos hará libre. Entonces usted no puede ser esclavo del sistema, no puede ser esclavo de las opiniones, no puede ser esclavo buscando la aceptación, buscando la aprobación, buscando aquellas cosas que solamente usted quiere oír porque le agradan, porque le satisfacen y en desmedro de lo que es la verdad de la palabra del Señor. Ahora, amada iglesia, ¿dónde nosotros encontramos la fuente de la sabiduría? ¿Dónde encontramos la fuente del conocimiento? ¿Dónde obtenemos esta verdad? Colosenses capítulo 2, verso 9. ¿Qué dice? ¿Solo en Cristo, dice? ¿En quién están? Creo que yo me equivoqué en el versículo. ¿En quién están escondidos todos los tesoros? Creo que 2.6, si no me equivoco. Era para ver si estaba atento equipo multimedia. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? No hay conocimiento, en otras palabras, no hay sabiduría, no hay verdad fuera de Jesús. Mire, la forma de cómo resolvemos nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras situaciones, determina mi libertad o mi esclavitud. Repito eso. La forma como resolvemos mi vida, mis problemas, mis circunstancias, mis situaciones, determinará mi libertad, mi nivel de libertad o mi nivel de esclavitud. De cuánto expreso la vida de Cristo determina mi nivel de libertad. ¿Cuánto manifiesto, cuánto expreso la vida de Cristo? Si ya dijimos que en Cristo es la verdad revelada, si Cristo es la verdad revelada por su palabra, en la medida que usted exprese esa verdad revelada que es Cristo, ese será su nivel de libertad. Entonces estábamos viendo primero 3 puntos que vamos a tener enseñanza. Número 1, que la verdad es una persona y se llama Cristo. Número 2, la verdad va a producir separación o división. ¿A qué se refiere? El final del versículo 37. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice? Oye mi voz. Escúcheme. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Lo que está diciendo el Señor es que hay 2 reinos.
En el fondo, hay un reino de las mentiras y usted sabe quién es el padre de las mentiras. Y hay un reino de la verdad y usted sabe que fuimos trasladados ¿de dónde? Del reino de las tinieblas, de las mentiras, al reino de ¿qué? De la luz y la verdad que es Cristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la verdad va a producir evidentemente división. Aquellos que están en el reino de las tinieblas o aquellos que están en el reino de su Hijo amado Jesús. Los que oyen la voz de Jesús y le siguen, están en la verdad. Mire, si usted no oye la voz de Dios, si usted no vive por la verdad de Dios, no puede vivir libre. No puede vivir en la libertad porque no tiene no tiene oído para oír la voz del Señor por medio de la palabra. Nadie puede oír la voz de Cristo si no lo conoce personalmente. ¿Me entiende lo que digo? O sea, todo lo que establecimos al principio, lo que está gobernando en el mundo son mentiras, porque si no conoce a Cristo personalmente no puede oír su voz. Y si Cristo es la verdad revelada, no puede tener la verdad. Entonces la verdad solo aquellos que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesús. Y usted debe sentirse dichoso, bendito, bienaventurado de estar caminando por la verdad. Sin comunión sincera no hay verdad. ¿Y cómo tenemos esa comunión? Por medio de su palabra, por medio de la oración. Porque si no es así, entonces yo estableceré mi propia verdad. Justo tenía que aparecer para la pantalla. Gracias. Gracias. Entonces, ¿qué hemos visto? Dos enseñanzas. Primero, que la verdad es un nombre, Jesús. Segundo, que la verdad separa. Hay dos reinos, tiniebla y el reino de su Hijo amado Jesús. Los que están en el reino de su Hijo amado Jesús, ¿están en qué? En la verdad. Número 3, la verdad confrontará la incredulidad. Versículo 38, mire. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pilato no estaba interesado en la verdad, sino que decía que estaba interesado en salir de la situación que estaba presionado. A pesar de no encontrar nada en Jesús de qué acusarlo, igual ordenó su ejecución. Pilato, a pesar de tener frente a frente la verdad, su incredulidad lo condenó. ¿Me entienden lo que le digo? Pilato tenía frente a frente la verdad, pero a pesar de eso, como no estaba interesado en la verdad, su incredulidad terminó finalmente condenándolo. Entonces, ¿qué debemos entender? Para recibir nuestra libertad, Jesús tuvo que morir en la cruz. Eso demuestra la gravedad del pecado que estábamos nosotros bajo esclavitud. No podíamos salir de esa condición y a eso vino Jesús, a darnos vida en abundancia, a perdonar nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios para que nosotros podamos ser libres. Esa es la verdadera libertad. No es cuánto usted tiene, no es cuánto lo que usted anhela, todas aquellas cosas son legítimas, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no puede vivir en la libertad. Por eso que Pilato quedó atrapado por su incredulidad, teniendo frente a frente la verdad, y terminó siendo condenado a causa de su incredulidad. El pecado nos impedía, vivir en libertad. Nadie del mundo, amados hermanos, que no ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesús, puede vivir en libertad. Y usted debe ser un hijo agradecido del Señor, que tiene a Dios en su corazón, que Cristo salió a su encuentro, que Cristo pagó sus pecados, que Cristo lo reconcilió con el Padre, que usted lo sacó de esa muerte que tenía y le dio vida cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Y eso debe ser motivo para que usted pueda agradecer, cantar al Señor con alegría, ver a sus hermanos con gozo, glorificar al Señor, agradecer porque su vida, su expresión, su servicio, cuando digo servicio no solamente estoy hablando a la iglesia, todo lo que usted haga, usted lo va a hacer por libertad porque Cristo está revelado en su vida.
Entonces no será una carga, no será un problema, no será una aflicción. Pero si lo que comienza a gobernar mi vida son las mentiras, entonces será un problema para cantar, un problema para servir, un problema para atender mi matrimonio, un problema para atender a mis hijos, un problema para trabajar, y todo girará en torno a un problema a causa de no entender la libertad que Cristo nos dio. Por eso que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida: Jesús. Y no hay nada más. No es la religión, porque usted puede decir pertenezco a la religión cristiana. No es la religión cristiana en sí misma, no es mi experiencia cristiana, no son mis talentos, sino que solamente es la bendita gracia, el don que Dios nos otorgó por medio de su gracia, que es la salvación. Nosotros no tenemos ningún mérito. Usted no vaya a pensar que tenía alguna condición. Ninguno de nosotros tenía ninguna condición y fuimos alcanzados por la gracia, bendita gracia del Señor, que usted hoy día tiene a Cristo en su corazón, y si tiene a Cristo en su corazón, entonces usted es libre. Pilato representa, mira, amados, Pilato representa a aquel que no está en la verdad. ¿Se fijó? Pilato representa toda aquella persona que no está en la verdad. Pilato es una representación. Pertenece al reino de las mentiras, el engaño, error, a pesar de tener frente a frente la verdad. A veces nosotros compartimos con tantos hermanos y presentamos el evangelio y están frente a frente la verdad. Cuando escuchan el mensaje, y aquellos que escucharán el mensaje más tarde, aquellos que están frente a frente a la verdad, aún así prefieren vivir en la mentira, en el engaño, en el error, y no poder aceptar a Jesús teniendo frente a frente esta verdad para que puedan ser libres. Toda persona que no ha tenido un encuentro con el Señor es esclavo. Esclavo del sistema, esclavo del reino de las mentiras, esclavo del error, esclavo del engaño. Pero todo hijo de Dios que ha tenido un encuentro el Señor, que Dios ha salido a nuestro encuentro y hemos sido perdonados, usted entonces tiene a Cristo y por eso usted tiene la libertad. ¿Y cómo debe reflejarse eso, hermano? ¿Cómo debe reflejarse? Ahí vamos aterrizando el mensaje para poder llegar a la aplicación. ¿Cómo usted puede decir que yo estoy en la libertad? ¿Cómo usted puede decir que Cristo vive en mi corazón? Porque no basta con decir que yo voy a un servicio, no basta con decir que yo estoy en un culto, no basta decir que porque yo sirvo, sino que usted, ¿cuál va a ser la verdadera razón? Porque usted va a dar fruto. Usted lleva mucho fruto, usted no lo provoca, usted no lo produce, usted lleva fruto, porque estando Cristo dice, separado de mí nada puede ser, pero el que está en mí llevará mucho fruto. Que nuestra vida evidencie que vivimos en la verdad, que dependemos de Dios en todo. Esto es importante. Cuando usted vive en la verdad, Dios es el centro de toda su vida. Todo lo que usted hace depende de Dios. Por medio de la palabra, por medio de la oración, usted dice, es Dios. Y la pregunta que debe hacer para que usted evidencie que vive en la verdad, ¿es Dios que gobierna mis pensamientos? Usted debe preguntarse, ¿es Dios que gobierna mis opiniones? ¿Es Dios que gobierna mis decisiones? Entonces, primero, ¿es Dios que gobierna mis pensamientos? ¿Es Dios que gobierna mis opiniones? ¿Es Dios quien gobierna mis decisiones? Y todo lo que no sea verdad a eso, el Espíritu Santo revelará su vida. Es el Espíritu Santo, hermano, que en este proceso que nos encontramos hoy día de santificación, es el Espíritu Santo que trae convicción cuando nosotros nos apartamos de la verdad. Todo lo que está siendo gobernado, que no sea la verdad por la palabra de Dios, esa verdad encarnada en el Hijo por la palabra de Dios, será una mentira. Y no hay forma de poder identificarla si usted no está en esa comunión con Dios, porque entonces usted establecerá su propia verdad. No, yo lo voy a actuar así porque es lo que yo pienso, yo voy a hacer esto porque yo lo creo, pero no es la verdad por la cual Cristo lo hizo libre. Si usted es manejado, entienda bien esa palabra, si usted es gobernado por la verdad, entonces usted realmente está en una libertad. Pero si no es por la verdad de esta palabra, usted está en esclavitud. Si pensamos y actuamos en la verdad, seremos verdaderamente libres. Con esto voy a terminar.
Cuando usted comienza a pensar este pasaje y a la medida que el Espíritu Santo ha hablado su vida, debemos pensar nosotros qué cosas de nuestra vida de las cuales hemos sido gobernados y que no ha sido la verdad. Mire, todo lo que ha sido gobernado por mentira, usted se da cuenta porque le ha traído problemas. Cuando nosotros cedemos a ser gobernados por la mentira, por el engaño, por el error, es que entonces tenemos problemas. Por eso estamos en esclavitud. Por eso es que ya mi matrimonio no lo veo en la verdad, sino lo veo desde mi verdad. Mis hijos no los veo desde la verdad de la palabra, lo veo desde mi verdad. Y por eso es que usted deja de amar al esposo, deja de amar a la esposa, deja de amar a los hijos y comienza a soltar aquellas cosas porque no está siendo gobernado por la verdad de la palabra, sino que está siendo gobernado por su propia verdad. Y su propia verdad sin la palabra es una mentira, es un engaño y es un error. Entonces lo que nosotros debemos pedir esta mañana, pedir al Señor de que enfoque nuestras decisiones, enfoque nuestras opiniones, enfoque nuestras decisiones a vivir por la verdad de la palabra revelada en el Hijo. Si esa verdad está gobernando nuestra vida, es que usted, amados hermanos, va a ver diferente, va a pensar diferente y va a decidir diferente. Necesitamos despojarnos esa mentira, necesitamos despojarnos del error, porque usted comienza a ser gobernado en amargura, en tristeza, en envidia, en rabia, en ira. Toda aquella manifestación de la carne no es un resultado del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, fe, benignidad, dominio propio, control, ¿verdad? Si son ese fruto del Espíritu que está gobernando nuestra vida, es que nosotros no podríamos estar en esclavitud. Pero si no es ese fruto del Espíritu, entonces usted estará en desesperación, estará en desconfianza, estará en preocupación, porque no ha entendido, no ha entregado que lo que gobierna su vida es la verdad. Si Cristo sale a nuestro encuentro, Cristo no nos va a dejar en el camino. Él dijo, y hay una promesa poderosa, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que usted no vive solo, que Él vive en nosotros, que está en nosotros. Y si está en nosotros, usted no anda confundido, usted no anda perdido, usted no anda desanimado. Porque usted puede caer en una circunstancia, pero usted inmediatamente, como el Espíritu de Dios está en su vida, usted lo anima, una palabra lo levanta, porque la verdad lo hace establecer y caminar por esa verdad, que es Cristo. Entonces debemos nosotros poder entender, mediante esta palabra, decir: Señor, muchas veces he cedido y he sido gobernado por la mentira, por el engaño, por el error. Y a veces pongo atención a cosas y escucho cosas que no debo escuchar. Soy parte de palabras, de comentarios que no debe estar. Y usted lo que está haciendo es participando en las mentiras, en el engaño y en el error. Porque cuando está Cristo revelado por esa verdad, usted no tiene pensamiento de bien si tenemos la vida de Cristo. Usted no anda pensando mal de su hermano, no anda pensando mal de su esposo, no anda pensando mal de su esposa, no anda pensando mal de sus hijos, porque lo que está gobernando en su vida es la verdad de la palabra, que es Cristo. Y termino con esto. Si la iglesia, amados hermanos, en el sistema que vivimos, llamado posmodernismo, no nos paramos para que esta verdad gobierne nuestra vida, eso usted heredará a sus hijos. Escúcheme eso. Lo que nosotros no seamos capaces de poder vivir por la verdad y estar en libertad, lo que usted va a transmitir a sus próximas generaciones será la mentira, el engaño y el error. Por eso que debemos ser trascendentes a nuestras generaciones. Nosotros debemos ser trascendentes a nuestros hijos, trascendentes a nuestro matrimonio, trascendentes a la iglesia. Usted debe ser una inspiración de la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en su corazón. Y las cosas que pasen por su mente y no sea la verdad, como dice la Escritura, nosotros debemos entregarlo al Señor y decirle: Señor, lo que está el enemigo poniendo en mi mente y no es la verdad, Señor, yo no quiero vivir por una mentira, no quiero vivir por un engaño, no quiero vivir por un error, sino quiero vivir en la libertad que tú me diste. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Póngase en pie, por favor.